¿Qué tal, Shabuatov, a todos ustedes? Bienvenidos a la Geulá de la semana, como siempre aquí en este canal en este canal de Facebook, en este perfil de Facebook más bien de Remoche de Mexicaner. Este, por ser que hay la gente de allá, pues en YouTube como que no está viendo la cosa, parece ser que no está viendo SEO, no está viendo reproducciones por allá, no está viendo vistas por allá, entonces decidimos regresar a al C original, decidimos regresar al formato original en el cual pues estamos transmitiendo hemos transmitido semana con semana este programa especial, en este caso las transmisiones especiales semana con semana hemos transmitido aquí en este espacio de Facebook. Entonces seguimos aquí, en este caso vamos a seguir aquí en este espacio de Facebook. Entonces, pero les deseo Shabuatov a todos ustedes. En este programa especial vamos a hablar acerca de lo que es el significado lo que menciona esta perashá acerca de Noah, la esencia de Noah, de Abraham vino acerca de acerca acerca del monoteísmo, en este caso tal y como se desarrolló en el tiempo de Noah, y cómo es que el monoteísmo se desarrolló a partir de Noah, muy a pesar de lo que pasó en el Dora Mabul, en la generación del diluvio, en la generación en la generación de la Torre de Babel, muy a pesar de todo lo que pasó allí en este caso, o sea, muy a pesar de todo lo que pasó por allí en este caso, o sea, también en esas generaciones, en este caso, o sea, cómo es que se desarrolló todo el monoteísmo en este caso en aquel entonces, en el tiempo de Noah y sus hijos, y cómo esto se dio a ver también con Abraham, también cómo es que Abraham el patriarca, cómo es que llegó en este caso a cristalizar ese monoteísmo que se estaba cociendo, se estaba materializando, y cómo es que esto tiene, y cómo es que, y qué tiene que ver todo esto con las naciones, qué tiene que ver todo esto con el proceso, en este caso con el monoteísmo, tal y como debe de ser, tal y como se debe de manifestar dentro de las naciones del mundo. Entonces, pero antes de eso, y como es costumbre en esta transmisión, vamos a empezar con el Sipur de la semana, vamos a empezar con la historia de la semana. La historia hasídica de la semana menciona así, y pues a diferencia de las historias hasídicas de la semana que han sucedido en épocas del Baal Shem Tov y de los primeros fundadores de la Hasidut, esta vez vamos a contar acerca de este, muchas gracias, Jorge Rodríguez. Nos está es una semana buena, en este caso con buenas noticias. Claro que muchas gracias. Entonces, menciona la historia hasídica de la semana de esta forma. Esta historia hasídica empieza en estos tiempos recientes. Es conocido que el Rebbe de Lubavitch, el séptimo Rebbe de Chabad, él envió Shluchim, él envió Hasidim a todas partes del mundo para fundar Bate Chabad, para fundar casas de Chabad, para sostener el judaísmo en todas partes del mundo en donde los Yehudim estén, y con ello también difundir la Torah Hasidut, y con ello también difundir las enseñanzas del hasidismo, las enseñanzas del Baal Shem Tov y de todos sus sucesores. Eh, entonces esta historia se desarrolla en Sydney, Australia. Esta historia hasídica de la semana se desarrolla en Sydney, Australia, y con el Hasid, con un Hasid que había sido enviado por el Rebbe de Lubavitch allá a Australia. Y entonces este Hasid, que era Sheliach, era enviado del Rebbe allá en Sydney, Australia, pues tenía al principio muchas dificultades para poder salir adelante con la Shlihut, salir adelante con su cometido allá en Australia de difundir Hasidut, etcétera, etcétera, en este caso, o sea, de dar judaísmo a la gente de allá en Australia. Entonces escribió una carta al Rebbe, prácticamente escribió una carta al Rebbe de Lubavitch, en la cual pues bueno, le menciona el Rebbe en este caso, ¿saben? Tipo, bueno, o sea, tengo muchas dificultades aquí, aparentemente, o sea, por,
¿Por qué tendría que tener tantas dificultades? ¿Por qué tengo que tener tantas dificultades por aquí si toda mi intención es hacer bondad, es dar buenas cosas para la gente? O sea, entonces, ¿cómo puede ser que estoy pasando tantas dificultades e incluso hasta el punto de que mi shlihut está en tela de juicio? Mi cometido aquí está en tela de juicio y no hay suficientes medios económicos para poder salir adelante. O sea, se me dificulta el tener se me dificulta el poder conseguir todo tipo de medios económicos para poder seguir adelante con la Shlihut, en este caso con con la difusión del hasidismo aquí en Australia. Entonces, ¿cómo voy a poder seguir cómo voy a poder seguir adelante aquí en Australia? Le dice el Rebbe, le dice en la carta a este enviado del Rebbe en Australia, le dice así al Rebbe. Entonces el Rebbe le responde entonces en la carta de respuesta el Rebbe le menciona, cuando le llegó a Hasid la carta de respuesta del Rebbe, el Rebbe le menciona de que no se amedrente de ningún tipo de dificultad que vaya a tener por allá, ya que lo mismo también sucedió con Noah, lo mismo también sucedió con Noé, cuando estuvo en el diluvio, cuando él estaba en el medio del diluvio, cuando él estaba en el arca, él también tenía que preocuparse por todas las hayot, por todas las criaturas de la tierra que estaban junto con él en el arca. Él tenía que preocuparse por todos los animales y todas las plantas, incluso, o sea, que llevaba consigo en el arca. Entonces, y no solamente, y también tuvo que pasar por muchas dificultades en aquellos entonces para en el arca, para poder llevar en este caso la situación, para que la situación en el arca pues fuese una situación de amistad y fuese una situación de armonía y etcétera, etcétera. O sea, de hecho, cuentan los sabios cuentan los sabios de que en el arca, en este caso, hubo una Ashrat Ashkinah, hubo una presencia especial de Dios dentro del arca, que por medio de ella, en este caso, también los animales que estaban dentro del arca pudieron estar en paz el uno con el otro. O sea, ¿por qué? Porque había una presencia especial de la Shejinah, la presencia de Dios estaba ahí, en este caso, cuidando a todos los residentes del arca. Es la razón por la cual también los animales no se atacaron el uno al otro dentro del arca de Noah. Entonces, pero aún con todo y todo, en este caso, o sea, prácticamente, y aún con todo y todo, Noah también pues no la pasó bien dentro del arca. O sea, también tuvo muchas dificultades. Él llegó a estar exhausto prácticamente. Él llegó a estar exhausto dentro del arca prácticamente. O sea, él tenía que estar pendiente de la hora en la cual comía cada animal prácticamente. O sea, por ser que cada animal tenía su hora de comer. Entonces, al grado de que el león, pues le dio le dio un zarpazo prácticamente. O sea, el león le dio un zarpazo por ser que se había descuidado una vez de darle de comer a tiempo. Pues se le pasó en este caso, o sea, de darle de comer a tiempo, le dio más tarde. Entonces como que el león se molestó y le dio un zarpazo, le dio un zarpazo a Noé en este caso, y de ahí pues Noah se quedó rengo para toda su vida en este caso. Entonces el Rebbe le mencionó todo esto que mencioné ahorita. El Rebbe le menciona todo este midrash a este Sheliach del Rebbe en Australia. O sea, de la misma forma también pues se aplica también para ti allá en Australia. De la misma forma también aplica para ti. O sea, no siempre una persona que se dedica a hacer buenas cosas para los demás, una persona que está entregada en cuerpo y alma para poder hacer buenas cosas para los demás, no siempre pues la va a pasar bien. Va a tener que sacrificar muchísimas cosas de sí mismo, y va a tener que sacrificar tiempo y dinero y recursos y fuerzas de sí mismo
va a tener que va a tener que sacrificarse mucho de sí mismo para poder dar a los demás. Al igual como Noé también hizo en el arca, al igual como también Noah también hizo en el arca, también sacrificó mucho de sí en los 40 días que duró el diluvio. O sea, entonces, para que, y todo, se sacrificó, y días en los cuales se sacrificó, ¿no? Para la sobrevivencia de la humanidad que quedó prácticamente, que era su familia, y también y también de las criaturas que también tenía consigo en el arca. Entonces le dijo en este caso a él, entonces así le mencionó el Rebbe en este caso a Sheliach en el Michtav, en el en la en esta carta que le envió como respuesta. Y pues también es una enseñanza también para nosotros en este caso a él. No siempre cuando hacemos buenas cosas pues nos va a ir de la mejor forma. O sea, muchas veces tenemos que tener self-sacrifice. Muchas veces tenemos que tener una entrega total para dar buenas cosas a los demás. Si queremos dar algo bueno y auténtico y genuino para los demás, muchas veces tenemos que hacerlo con sacrificios, con meniot y superar muchos obstáculos y superar muchos obstáculos de todos tipos, de físicos, espirituales, para poder dar algo bueno a una persona, en este caso pero es algo que va a valer la pena, y tal y como menciona la propia Torah Hasidut, Hasakash le tamula shena José de Treikam. O sea, una cosa que uno se esfuerza, si uno de veras se esfuerza por algo en este caso, entonces entonces ese esfuerzo no va a llegar vacío. Ese esfuerzo no va a ser algo vacío que pues no va a dar fruto, sino que siempre que se dé un esfuerzo para algo bueno, siempre va a dar frutos. El esfuerzo por una causa buena siempre va a dar frutos en este caso, o sea, de alguna u otra forma. O sea, se menciona de que hay otra historia también en este caso de un rabino llamado Eckstein, de un rabino apellidado Eckstein, que fue que él era el rabino del Bnei Akiva, era el rabino de la Tenuá del Bnei Akiva, era el rabino de una especie de movimiento juvenil de carácter sionista allá en México, que empezó en los años 60 del siglo pasado, en el cual pues ellos al principio pues no, vaya, era un grupo muy reducido prácticamente. O sea, y no sabían si iba en este caso a tener atzlajá, si iba a tener éxito la tenuá, si iba a tener éxito si toda esta tenuá iba a tener éxito o no en este caso. O sea, si toda esta no se sabía en este caso si iban a tener éxito o no en este caso. O sea, pues esta tenuá del Bnei Akiva, si todo este movimiento juvenil del Bnei Akiva, no se sabía si iban a tener éxito o no. Entonces este rabino Eckstein, que era el encargado de la tenuá del Bnei Akiva en este caso, pues le escribió una carta al Rebbe de Lubavitch, en el cual pues le contaba qué es lo que estaba sucediendo en el principio, prácticamente en los inicios del Bnei Akiva en México. Entonces el Rebbe le dijo en este caso entonces en una de esas le comentó. En una de esas el Rab Eckstein de Bnei Akiva le comentó en este caso al Rebbe de Lubavitch de que los niños como que los niños y los jóvenes como que se ven muy apáticos en el momento en el cual pues los madrijim los guías en este caso pues están dando todo tipo de cosas y contando todo tipo de cosas acerca de la tierra de Israel y etcétera, etcétera. Entonces al grado de que pues como que no le hacen caso prácticamente, como que no hace mucho caso a los madrijim. Entonces el Rebbe les dijo en este caso, mira, primeramente lo que el Rebbe en este caso después, cuando le llegó la carta de respuesta al Rab Eckstein, le respondió el Rebbe en este caso al Rab Eckstein de que primeramente en este caso la tenuá del Bnei Akiva, primeramente en este caso lo que los madrijim tienen que hacer para poder tener éxito en su misión,
enseñanza a la gente allá, a los jóvenes de México. Lo primero que tienen que hacer es, en este caso, enfocarse enfocarse en Eretz Israel, enfocarse en lo que menciona la Torá acerca de la tierra de Israel. Todo lo que, todo lo que menciona la Torá acerca de la tierra de Israel, eso es lo que tienen que enseñar primeramente, lo que el Bnei Akiva en este caso. O sea, esa es la primera pauta que le dio el Rebbe al Rav Eckstein en este caso. Todo lo que se menciona acerca de la tierra de Israel, todo lo que menciona la Torah acerca de Israel, lo tienen que ustedes mencionar, o sea, ustedes lo tienen que enseñar. Y en segunda, sigan adelante en este caso, o sea, ustedes no se rindan, sigan adelante, sigan adelante con sus reuniones con los jóvenes, con los niños, sigan adelante con sus peiluyot, sigan adelante sigan adelante con sus reuniones con los jóvenes, y porque eso al final de cuentas va a dar frutos, eso al final de cuentas va a ser algo que va a rendir frutos a futuro también. Entonces así fue, y el Rav Eckstein del Bnei Akiva siguió haciendo esto, cumplió lo que el Rebbe le dijo al pie de la letra, en este caso cumplió al pie de la letra lo que le dijo lo que le dijo el Rebbe. Y al final de cuentas, en este caso, pasaron los años y el Bnei Akiva se desarrolló allá en México, Leshem Uletiferet. El Bnei Akiva se desarrolló en este caso allá en México para belleza, prácticamente se desarrolló, y actualmente en México el Bnei Akiva es una tenuá, es una tenuá juvenil, es un movimiento juvenil que pues muchísimos jóvenes prácticamente toman inspiración de ahí, y prácticamente, o sea, gracias al Bnei Akiva es que ha habido muchos jóvenes ha habido muchos jóvenes judíos de México que prácticamente gracias a todas las reuniones y las peiluyot del Bnei Akiva, gracias a ello en este caso pues han hecho Akshara, han hecho lo que se conoce como el Akshara, que es una especie de programa para los jóvenes, en el cual, una especie de programa especial para los jóvenes en el cual llegan un año a Israel para estudiar allá en Israel, estudiar en una secundaria o en una preparatoria allá en Israel, en este caso, o sea, para más que nada en este caso, o sea, tener conexión con la tierra de Israel y tener tener un bond, tener una conexión especial con la tierra de Israel, y aprender en este caso acerca de las cosas acerca de la tierra de Israel, y acerca de cómo se han desarrollado, cómo es que las cosas del Tanaj, ver en este caso, o sea, tipo pasear por la tierra de Israel en este caso y ver los lugares en los cuales se desarrollaron diversos episodios del Tanaj, diversos episodios del Testamento judío. Entonces de aquí vemos y no solamente eso, también gracias al Bnei Akiva de México y en otros países también, o sea, pero aquí en este caso, regresando a la historia, gracias al Bnei Akiva en México es que han habido muchas aliot, ha habido muchos jóvenes, y ha habido muchas gentes que han venido para acá a Israel, y se han radicado aquí en Israel. Entonces aquí vemos que Hasakale Tamulashina José de Treikam, de que no hay toda cosa buena, toda buena causa siempre va a rendir un fruto, siempre va a rendir un cierto fruto en este caso. No va a ser algo que va a llegar al vacío, no es algo que se va en este caso no es algo que va en este caso a tener, no es algo que vaya en este caso a hacer algo en vano prácticamente. No va a ser ese esfuerzo por esa buena causa nunca va a ser en vano, y si se llega con persistencia, y si se insiste con perseverancia en esa buena causa, al final de cuentas va a rendir buenos frutos, va a rendir buenas cosas, va a haber buenas cosas que van a salir de ahí, tal y como sucedió con el Bnei Akiva allá en México, con Rav Eckstein, que le escribió al Rebbe en este caso allá que le escribió al Rebbe en este caso con respecto a la tenuá del Bnei Akiva. Entonces bueno, hasta aquí hasta aquí el Sipur de la semana, y en esta edición especial de aquí de esta Geulá de la semana. Y pues pueden preguntarme todo lo que ustedes quieran en este caso, en este espacio de Facebook,
Pero antes de eso, pues vamos a hablar acerca de lo que es el tema central de lo que es de lo que es la Geulá de la semana, en la cual vamos a tratar acerca del monoteísmo universal. En la Geulá en la emisión de la pasada semana estábamos empezando a hablar acerca de los 7 preceptos noágidas. Estábamos empezando a hablar acerca de la esencia de los 7 preceptos noágidas y cómo es que estos están destinados a cambiar el mundo. Cómo es que estos están destinados en este caso a hacer que el mundo esté más en armonía y cómo es que también esto fue el pacto en este caso por el cual el pacto entre Dios y la humanidad que sobrevivió al Mabul, al diluvio en este caso, y entonces aparentemente, o sea, ¿qué tiene que ver con el monoteísmo universal? Aparentemente, ¿qué es lo que todo eso está mencionado curiosamente en la perashá de esta semana, en la perashá que leímos este Shabbat, en este Shabbat Parashat Noach, en el relato del diluvio, en el cual se menciona el relato del diluvio y cómo es que la generación de el Mabul, la generación del diluvio en este caso se corrompió prácticamente y totalmente se corrompió en todos los sentidos prácticamente. Había violencia, había robo, había asesinatos, había todo tipo de cosas, había incluso la perversión sexual en aquel entonces prácticamente llegó al grado de que los animales prácticamente, o sea, también se apareaban se apareaban uno con uno con el otro de una distinta especie prácticamente, o sea, un perro podía aparearse con un gato, así, o sea, los animales se apareaban con otro animal de una diferente especie, incluso también las plantas también se injertaron una con la otra en este caso, o sea, Prat en este caso, exceptuando a lo que fue exceptuando lo que es en este caso, o sea, exceptuando lo que exceptuando el Geffen, exceptuando lo que es la vid, el viñedo en este caso, lo que es la vid en este caso, o sea, también pues llegaron a esa no llegó a injertarse con otra planta de otra especie. Había en este caso, o sea, todo tipo de cosas, entonces había todo tipo de corrupción en aquel entonces prácticamente. ¿Cómo puede ser de que en aquel entonces, en este caso, pues llegó ¿cómo? Entonces, menciona la perashá de la semana. Después de eso, en este caso, le mencionó a Noach, en este caso, que fue el único que no se corrompió en aquel entonces, pues, Ketz Kol Basar Balefanai. El final en este caso de toda carne llegó ante de mí en este caso a todos los malachim, todos los ángeles todos los ángeles destructivos que fueron creados por estas corrupciones que hicieron los hijos de la humanidad en este caso, pues prácticamente que hicieron en aquel entonces. Todo esto prácticamente llegó en este caso ante mí y pues esto no puede seguir así. La situación del mundo no puede seguir así en este caso. Entonces se debe de toda esta actitud de esta generación del diluvio prácticamente debe de pasar prácticamente, debe en este caso de ser removida prácticamente, o sea, toda esta generación debe de ser removida y en la cual pues prácticamente, o sea, es la razón por la cual le mencionó a Hashem en ese caso, le mencionó a Dios, a Noé en este caso, yo voy a remover a toda esa humanidad corrupta de la tierra, y pues voy a dejarte a ti por ser que tú eres el único que ha sobrevivido en este caso, eres el único que ha llegado en este caso a comportarse de una forma auténtica, ha llegado en este caso a andar en mis caminos. Entonces es la razón por la cual sucedió el relato del diluvio tal y como todos lo conocemos, tal y como se menciona en la perashá de la semana. Y después del Mabul, después del diluvio en este caso se menciona, en este caso la famosa después del diluvio en este caso se menciona los sabios en este caso, y de hecho menciona también el propio Tanaj, de que Noé en este caso hizo un sacrificio de agradecimiento a Dios
agradecerle de que él sobrevivió al Mabul, de que él sobrevivió al diluvio, y de que a partir de él va a empezar una nueva humanidad, va a empezar una nueva, va a empezar una nueva página dentro de la historia de la humanidad prácticamente, o sea, y ese se cuenta los sabios de que ese sacrificio de agradecimiento que hizo a Dios después de haber sobrevivido el diluvio y después de que toda la agua del diluvio, todas las aguas del diluvio se secaron, este sacrificio este sacrificio se hizo en el monte Moriah, se hizo en el monte en el cual más tarde, muchos siglos más tarde, se construiría ahí el templo de Jerusalén. Fue el mismo lugar en el cual Abraham vino, en este caso, o sea, que más tarde vamos a hablar acerca de él, en este caso, el mismo lugar en el cual hizo el sacrificio, en este caso, en el cual Noé hizo el sacrificio de agradecimiento a Dios por haber sobrevivido al diluvio. Este sacrificio se hizo en el mismo lugar en el cual el patriarca Abraham también hizo la Akedah, hizo también, en este caso, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac para Dios. Y fue el mismo lugar en el cual también se construyó el templo de Jerusalén, que es el monte Moriah, el famoso monte del templo de Jerusalén. Entonces él menciona, aparentemente podríamos preguntarnos qué tiene que ver en este caso el Ara Moriah, qué tiene que ver el monte del templo con el sacrificio de agradecimiento de Noah, en este caso ¿qué tiene que ver el sacrificio de agradecimiento de Noah con el monte Moriah, que sería el monte en el cual siglos después se construiría el templo de Jerusalén, sobre del cual prácticamente, o sea, el monte del templo en este caso, o sea, sería un lugar, sería fijado como un lugar en el cual llega la bendición para todo el mundo. Y es un lugar mercasí, es un lugar en el cual prácticamente se construiría el templo para la adoración del único Dios, y sobre del cual prácticamente vendría la bendición para todo el mundo y para todas las naciones también, por ser que el templo de Jerusalén no solamente era un templo judío, no solamente era un templo para el culto a Dios según la Torá, sino que también el templo de Jerusalén, el primer templo y el segundo templo, y Besrat Hashem, y Dios mediante también el tercer templo, con mucha más razón. El tercer templo también no solamente que es un lugar de culto según la Torá, de acuerdo a la Torá, para acercar sacrificios según la Torá, sino que también el templo de Jerusalén también es un lugar de culto para todas las naciones también. Es un lugar de culto también en el cual todas las naciones pueden llegar a conectarse con el único Dios verdadero, con el único Dios en el cual pues pueden llegar a conectarse con el único Dios vía, en este caso, el lugar en el cual sucedieron varias cosas en el cual convergen varias cosas que tienen que ver con el nacimiento de la humanidad y con el desarrollo de la humanidad también. O sea, ¿por qué? Porque en el Ara Moriah, en el monte Moriah, sucedieron varias cosas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad. Tienen que ver con el desarrollo de la humanidad, y tienen que ver con el desarrollo del monoteísmo universal también, prácticamente. O sea, el monoteísmo que empezó con Noah y el pacto que Dios hizo con Noé, prácticamente. O sea, el pacto que hizo Dios con Noé, a través de los 7 preceptos noágidas. Este pacto tiene que ver mucho con el monte del templo, tiene que ver mucho con el monte del templo en Jerusalén, con el monte en el cual estuvo y está, y va a estar también el Bet HaMikdash, va a estar el templo de Jerusalén. Entonces el Ara Moriah, en este caso el monte del templo de Jerusalén, tiene que ver mucho con el monoteísmo universal. ¿Por qué? Porque el Ara Moriah, el monte del templo en Jerusalén, es el lugar en el cual fue creado Adam Arishon. Es el lugar en el cual fue creado el primer hombre Adán, tal y como se mencionó en la perashá de la pasada semana, Bereshit, en este caso. El lugar en el cual fue creado Vayipach Bapam Nishmat Hayim, y fue creado Adam Arishon, y se le insufló un aliento de vida.
Entonces, todo eso sucedió ¿dónde? En el Ara Moria. Todo eso sucedió en el monte del templo. Todo eso sucedió en el lugar en el cual fue construido el Bet HaMikdash. Eso sucedió en el monte Moria en Jerusalén. Dios reunió todo el polvo de todas las partes de la tierra y creó al hombre dentro, ¿dónde? En el Ara Moria. Y también, tal y como mencionamos anteriormente, Noé en este caso hizo un sacrificio para Dios de agradecimiento por haber sobrevivido al Mabul. Lo hizo ¿dónde? En el monte Moria, lo hizo en el monte del templo en Jerusalén. Fue el lugar en el cual, y también en el monte del templo, también fue donde Dios hizo el pacto noágida, y fue el lugar en el cual Dios le entregó los 7 preceptos noágidas a Noé y sus descendientes para que toda la humanidad los cumpliese. Y tal y como de hecho mencionamos en la pasada transmisión de la pasada semana, la Geulá de la semana de la pasada semana, Bereshit, que pues se le entregó los 7 preceptos noágidas, que incluyen la adoración a Dios y no blasfemarlo y no hacer idolatría y no hurtar, no respetar la vida humana, en este caso no matar vida humana, no tener incesto, no tener ciertas relaciones prohibidas que menciona también el Rambam. Están mencionadas en el Maimónides, en el libro del Maimónides, en Mishneh Torah. Entonces y también no comer la carne de un animal viviente. Se tiene que matar primeramente al animal antes de comer cualquier miembro de él. Entonces, y también establecer cortes de justicia y una ética y una moral para la sociedad, para que ésta pueda regirse de una forma armoniosa. Todas estas leyes fueron entregadas ¿dónde? En el monte del templo de Jerusalén. En el Ara Moria, en el monte en donde estuvo en donde estuvo el Bet HaMikdash, donde estuvo el templo de Jerusalén. Entonces, y no solamente eso, también en el monte Moria, en este caso, en el Ara Moria, en este caso, también fue el lugar en el cual llegó a suceder el famoso episodio de la Kedah, del sacrificio de Yitzhak, en este caso del Abraham vino, en este caso Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Yitzhak, y le dijo en este caso pues toma a tu hijo primogénito, a tu hijo único, a Yitzhak, y sacrifícalo en el monte Moria. En este caso, todo eso sucedió ¿dónde? En el monte en donde estuvo el Bet HaMikdash, en donde estuvo el templo de Jerusalén. O sea, entonces, ciertamente la humanidad, en este caso, o sea, toda la luta enoshut, en este caso, y kshura betzem lema la Ara Moria betzem. La luta enoshut y kshura la inyan shel Ara Moria, y kshura betzem בכל ההתחוללות בעצם של המונותאיזם האוניברסלי, כל ההתחוללות של המונותאיזם בשביל כל האומות, מאיפה מתחיל בעצם? מהר המוריה, מהר בית השם, מהר בית המקדש. Estaba diciéndole aquí en hebreo, en este caso aquí estaba diciendo en hebreo, aquí nos están viendo, Baruch Hashem, también nos ven de aquí, desde Israel nos están viendo, también nos están viendo en esta transmisión especial. Entonces de aquí vemos de que el principio del monoteísmo universal, empieza prácticamente desde el monte del templo en Jerusalén, prácticamente. O sea, el comienzo del monoteísmo para todas las naciones empieza ¿dónde? En el Ara Moria, empieza en el monte del templo en Jerusalén. O sea, por ser que es el lugar en el cual empezó la humanidad, y es el lugar en el cual también empezó el convenio para toda la humanidad, empezó también el nuevo comienzo de la humanidad en el tiempo de Noaj, empezó ahí prácticamente en el monte Moria. Fue el lugar en el cual fue entregado el convenio, en este caso el convenio noágida, de los 7 preceptos noágidas, donde fue entregado en el monte Moria. Entonces de ahí el porqué el Bet HaMikdash, de ahí el porqué el templo de Jerusalén, el primer templo, el segundo templo y el tercer templo también de Jerusalén, también son lugares de culto universales para todas las naciones. No solamente es un lugar de culto judío,
sino que está el templo de Jerusalén también es un lugar, y también de hecho el Ara Moriah también, o sea, y de hecho también esto aplica también al monte del templo en nuestros días también. El monte del templo en nuestros días debe de ser un lugar en el cual debe de ser un lugar, universal, un lugar en este caso universal para culto universal también. El monte del templo incluso en nuestros días también, o sea, debe de ser un lugar en el destinado para el culto universal al único Dios en este caso. Entonces, y es la razón por la cual el monoteísmo universal también tiene una relación intrínseca con el Ara Moriah, con el monte del templo en Jerusalén. Y pues aparentemente de qué, por dónde empieza y qué es lo que define qué es lo que define el monoteísmo universal que empezó con Noah y que se cristalizó con Abraham Avinu, etcétera, etcétera, y pasó también, y cómo es que este monoteísmo también pasa por Noé y también pasa por Eber. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es que se define todo este monoteísmo universal prácticamente? O sea, ¿qué define este monoteísmo universal que empezó con Noé, con el pacto que tuvo Noah con Dios en el monte Moriah, en el monte del templo, y que después Abraham vino y llegó en este caso a cristalizarlo? ¿Qué define todo este monoteísmo universal? Tal y como estábamos mencionando, Dios no solamente entregó 7 preceptos universales a la humanidad dentro del convenio que hizo Dios con Noah, sino que también entregó prácticamente códigos. Dios entregó códigos a Noé, a sus hijos, para que ellos pudiesen conectarse con la divinidad, para que ellos pudiesen tener una conexión con Dios, no solamente bajo las leyes noágidas, sino que las leyes noágidas también, no solamente las leyes noágidas son leyes de conducta humana, así nada más someramente hablando, sino que también el pacto noágida no es solamente un código de leyes así, no hagas esto y haz esto, y no es solamente eso. O sea, sino que también el pacto noágida también es un pacto que también que transmite, en este caso, o sea, que transmite los códigos. El pacto noágida también transmitió los códigos para toda la humanidad, para poder conectarse con Dios y todas las manifestaciones del humano, en este caso, y cómo es que el humano puede conectarse cómo es que toda la vivencia del ser humano, cómo es que todas las manifestaciones tan diversas que tiene el ser humano, cómo es que todo esto puede conectarse con Dios. Aparentemente, ¿y en dónde está escrito todo esto? Podemos preguntarnos, ¿y dónde está escrito aparentemente todo esto, todos estos códigos del noajismo, todos estos códigos del monoteísmo universal noágida, aparentemente dónde están escritos? Pues todo esto prácticamente ya fue entregado. Todo esto fue entregado a través de todo esto fue entregado desde los albores de la humanidad. O sea, está escrito en un libro llamado Raziel Amalaj. Está escrito en un libro llamado el libro del ángel Raziel, de que Adam Arishon, después de que se arrepintió de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios le dio, en este caso, Dios mandó al ángel Raziel para que le diese ciertos códigos, en este caso, ciertos códigos para que Adam Arishon pudiese conectarse con Dios aún después de haber comido, de haber conocido el bien y el mal, a través de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, estos códigos, en este caso, están contenidos dentro de este libro llamado el libro del ángel Raziel. Es un libro muy profundo también de Kabbalah, en este caso, en el cual pues solamente estudiándolo con ciertos maestros es que se puede entender. También Hanoch, por ejemplo, también escribió, también hubo escritos también que el propio Hanoch también, generaciones después de Adán, también en este caso menciona también el relato del Génesis. Menciona Baitale, Hanoch, Lifne Elohim, Veneno Kilajaj, Oto Elohim. Menciona el relato ahí del Génesis.
y andó Hanoch con Dios. Fue recto Hanoch para andar con Dios y no estuvo, ya desapareció antes de tiempo por ser que lo tomó Dios. Entonces, menciona el significado de este pasuk es de que Hanoch en este caso ciertamente tuvo una conexión divina con Dios a través de que él supo ser diferente de su generación, supo en este caso supo trascender por encima de la materia y supo conectarse con su propia alma, supo conectarse con su alma divina, y es la razón por la cual Baitale Hanoch Lifnei Elohim, es la razón por la cual andó Hanoch en una forma recta con Dios. O sea, y eso también podemos hacerlo cada uno de nosotros también. También lo podemos hacer cada uno de nosotros también. Al igual como Hanoch lo hizo también, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad también de conectarnos nosotros con nuestra alma divina y por medio de ello también conocer a Dios también. O sea, al igual como Hanoch lo hizo y especialmente cuando nosotros estamos ahorita en un tiempo especial que es el tiempo de la redención y es el tiempo en el cual en este caso Dios ya prácticamente está revelándose y manifestándose más que nunca prácticamente, o sea, para revelar la unicidad de Dios en toda la creación prácticamente, o sea, porque esa es la esencia de la Geulá, es la esencia de la redención final, ¿qué es la redención final, Are? ¿Cuál es la esencia de la redención final? Es el hecho de que Dios deja de ocultarse y empieza a manifestarse en todas las cosas que hay dentro de la creación y empieza a darse a ver la unicidad de Dios dentro de todas las cosas de la creación y cómo es que y Dios en este caso empieza a manifestarse a través de todas las cosas que suceden, incluso aquellas negativas también son parte del mishak, son parte del plan divino son parte del plan divino y del rumbo, en esta ocasión parte de la ruta para revelar la redención final, al final de cuentas. O sea, entonces, esa es la esencia de la Geulá. Y es la razón por la cual también se nos han dado también en este tiempo se nos están dando kohot. En este tiempo se nos han dado fuerzas especiales para revelar redención en nuestra vida, para nosotros reconectarnos con Dios de una forma singular, al igual como también lo hizo Hanoch, al igual como también lo hizo al igual como lo hizo Hanoch, de que él se conectó con Dios a través de la interconexión de él mismo con su propia alma divina. O sea, él supo reconectarse con su alma divina, entonces de la misma forma también nosotros también podemos reconectarnos con nuestra alma divina. ¿Por medio de qué? De hacer el bien, por medio en este caso de que nosotros nos enfocamos en lo bueno, cuando nosotros nos enfocamos en lo positivo, cuando nosotros nos enfocamos en hacer el bien, en trascender por encima de nuestras propias limitaciones. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer el bien con la humanidad, cuando nosotros nos enfocamos en hacer el bien con el prójimo, con la persona que tenemos enfrente, cuando nosotros nos enfocamos en hacer bien con nosotros mismos y con los que nos rodean, entonces esa es la forma en la cual podemos agradar también a Dios. Y es la esencia del monoteísmo universal que reveló Dios a Noé y a sus descendientes. Esa es la esencia del convenio Noágida. Es la esencia del convenio Noágida tal y como se reveló en el monte Moriah, en el monte del templo de Jerusalén, allá Noé y a sus descendientes. Es la esencia del convenio Noágida que se reveló ahí. Es lo que también se quiere para toda la humanidad. Y es lo que también Dios quiere para todas las gentes, para toda la humanidad. Eso es también lo que quiere para todos, es lo que también quiere Dios para todos nosotros. Y esa es la esencia en este caso de lo que es el monoteísmo universal. Ame lo que Abraham en este caso. Y es la esencia es la esencia del monoteísmo universal que también reveló Noah y reveló Shem y reveló Eber en este caso y al final de cuentas ellos también lo transmitieron todo esto a Abraham, al primer patriarca del pueblo de Israel, Abraham Avinu en este caso y él Abraham Avinu prácticamente él llegó a percibir prácticamente él llegó en este caso
Él llegó en este caso a aprender prácticamente todos estos códigos que habían sido transmitidos de generación en generación, desde Adam Rishon, pasando por Hanoch, pasando por Noah y Shem y Eber prácticamente, o sea, entonces Abraham vino, ¿qué es lo que aprendió en la cueva? Aparentemente, Abraham vino, lo aprendió en la cueva de Shem y Eber, que se encuentra aquí en Safed. Él llegó a aprender en este caso él llegó a aprender los códigos de la humanidad, él llegó a aprender los códigos que Dios entregó a Adam Rishon después de haberse arrepentido del Het Tzadat, de haberse arrepentido de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Tal y como mencionamos, Abraham vino en este caso, él aprendió de lo que Dios le reveló a Adam Rishon, a través del ángel Raziel, y lo que como dijimos anteriormente, eso está contenido dentro del libro de Raziel Amalach, del ángel Raziel. Todos esos códigos para interconectarse con la divinidad, todos esos códigos universales también Abraham vino, también los aprendió junto con Shem y Eber, junto con sus tatarabuelos Shem y Eber. Shem, que también y también Abraham vino, también aprendió en este caso los códigos que también enseñó también Hanoch, y que también él había aprendido en este caso de diversos ángeles, que él también había aprendido de diversos ángeles, del ángel Azael y de los ángeles que habían bajado a la tierra y habían en este caso prácticamente se habían materializado en la tierra y habían en este caso querían también tomar esposas dentro de querían tomar también esposas dentro de los humanos, dentro de la raza humana. O sea, mencionan nuestros sabios de que esos ángeles que bajaron y se materializaron en cuerpo humano para poder casarse y poder tener descendencia con mujeres de la raza humana, también esos ángeles llegaron a conocer a Hanoch y le dieron también a conocer todo tipo de códigos universales para conectarse con Dios y para reconectarse, para conectarnos con nuestra alma humana, con el alma humana. Entonces esos códigos también fueron transmitidos de generación en generación. Hanoch los transmitió a Lemech, y Lemech los transmitió a Noé, y Noé después del diluvio los transmitió a Shem y Eber junto con el pacto noágida también, junto con los códigos que también Dios le entregó a Noé a través del pacto noágida, tal y como mencionamos anteriormente, de que el convenio noágida no solamente se limita a haz esto y no hagas esto, sino que no solamente es un código así seco de leyes. El código noágida no es solamente un código seco de leyes, sino que también son códigos que Dios envió a Noé para darle a ver que también puede interconectarse, de que también la humanidad puede interconectarse con Dios a través de cualquier tipo de peulá, a través de cualquier tipo de acto humano. Todos los actos humanos pueden interconectarse con la divinidad. Y no solamente eso, sino que el humano puede revelar la humanidad, puede revelar la divinidad en cualquier acto sencillo que haga también. O sea, eso es lo que también quiso darle a ver Dios a Noé en el convenio noágida. O sea, cualquier acto sencillo que la persona hace en este mundo, cualquier cosa que hace el hombre, también puede tener interconexión también ese acto puede ser un acto divino. Ese acto puede también tener una sublimación divina también. También puede tener un contenido divino. O sea, lo más sencillo puede tener una trascendencia divina también. O sea, ese es parte de los códigos que también reveló Dios con Noah, y reveló también con Hanoch, y reveló con Adam. Y todo esto también fue y todo esto Abraham vino, todo esto Abraham el patriarca también lo aprendió en este caso de Noé. Todo esto Abraham vino en este caso, lo aprendió en la cueva, en este caso en la cueva aquí en Tzfat, aquí en Safed, en esta ciudad sagrada de Safed. Todo esto Abraham vino, lo aprendió en este caso y lo transmitió también a su descendencia después de él. Todo este monoteísmo, todos estos códigos son parte del monoteísmo universal que también las naciones tienen que regresar al mismo. O sea, tal y como mencionamos en la parte, tal y como mencionamos
en el en vivo anterior, en este caso de Parashat Bereshit, de que la humanidad ciertamente se desvió. ¿Por qué? La humanidad ciertamente se desvió a hacer idolatría en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la humanidad prácticamente, o sea, se había dejado llevar por el attachment, se había dejado de... ¿Cuál es la esencia de aparentemente podemos preguntarnos, ¿cuál es la esencia de que la humanidad, en este caso, pues, solamente hubo unos pocos que llegaron a tener contacto con lo divino, o sea, pero la demás humanidad en la generación del diluvio, e incluso en la generación de la Palagá, incluso en la generación de la Torre de Babel prácticamente. La mayoría de la gente en la generación de la Torre de Babel prácticamente se rebeló en contra de Dios. Es la razón por la cual también la generación de la Palagá, en este caso, pues llegaron a alzar llegaron a querer rebelarse en contra de Dios por medio de alzar una torre que llegase a los cielos y entonces, entre comillas, matar a Dios. O sea, vaya, menciona, de hecho, estaba leyendo también una sijá del Rebbe de Lubavitch. Estaba leyendo una plática del Rebbe en la cual menciona el Pirkei Avot, menciona el Pirkei Avot acerca de acerca del Dora Mabul y del Dora Palagá, acerca de del error de la generación del diluvio y el error de la generación de la Torre de Babel, de que menciona el Pirkei Avot, היו 10 דורות מהנוח בעד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו שהיו דורות מכעיסין ובאים עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. Entonces menciona el Pirkei Avot, hay 10 generaciones entre Noach y Abraham. Al final de la perashá de esta semana está mencionado, en este caso, que pasaron 10 la perashá de la semana al final menciona menciona las 10 generaciones entre Noach y Abraham. Y aparentemente, ¿para qué tiene que mencionar? ¿Para qué para qué el relato del Génesis tiene que mencionarme todas las generaciones, en este caso, que hubo entre Adán y hasta Noach, y después de Noach hasta Abraham Avinu, Noach y Shem y Arpachshad y Reú y Peleg y Serug y Nahor y todos ellos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué tenían en este caso por qué la Torah tiene que mencionar todas estas generaciones hasta Abraham? O sea, sino que Abraham vino, él llegó en este caso a absorber, él llegó en este caso a recibir el sahar, la recompensa que todos ellos podían haber tenido por sus buenas acciones. Abraham vino, recibió la recompensa de todos ellos. ¿Y por qué? Aparentemente, por ser que en este caso menciona el Rebbe, en este caso, hay que entender primeramente el error en este caso de la generación del diluvio y el error de la generación de la Torre de Babel. La generación del diluvio, ellos habían pecado, ellos habían en este caso la generación del diluvio prácticamente ellos habían hecho todo tipo de cosas en contra de su compañero. Ellos habían hecho todo tipo de corrupción. Ellos llegaron a corromperse, en este caso, en lo que es el comportamiento entre las personas, prácticamente. Tal y como menciona al principio de la Perashá, Batimale Aretz Hamas, y se llenó la tierra de violencia, etcétera, etcétera. O sea, el error de la generación del diluvio fue el haber corrompido el comportamiento humano, el haber corrompido el comportamiento entre las personas. Mientras que el error del Dora Palagá, mientras que el error de la generación de la Torre de Babel fue el hecho de haberse rebelado en contra de Dios nada más. O sea, la generación de la Torre de Babel ciertamente estaban unidos y tenían una sola lengua y tenían y todos tenían una sola kavaná y tenían todos una sola intención, pero esa intención fue en contra de Hashem, fue en contra de Dios. Mientras que entonces podemos preguntarnos aparentemente, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué Dios en este caso no acabó con la generación de la Torre de Babel? Y al contrario, en este caso prácticamente, o sea, la generación del diluvio sí fue acabada prácticamente toda. Dios envió el Mabul, Dios envió el diluvio para acabar con toda la generación del diluvio.
que ellos aparentemente, o sea, vayan, ellos no pecaron contra Dios. La generación del diluvio no pecó la generación del diluvio, ellos no se rebelaron en contra de Dios, sino que ellos corrompieron prácticamente nada más ellos se corrompieron el comportamiento humano y el comportamiento del mundo, o sea, entonces, porque ellos sí fueron destruidos. Y la generación de la Palagá, y la generación de la Torre de Babel, no fue destruida a pesar de que ellos sí se rebelaron en contra de Dios. La respuesta es de que ciertamente en este caso de que es mucho más difícil el hacer teshuvá, es mucho más difícil el arrepentirse de algo que hiciste en contra de tu compañero que de algo que hiciste en contra de Dios. O sea, de algo que hiciste en contra de Dios puedes hacer teshuvá, puedes en este caso ciertamente puedes en este caso arrepentirte y y puedes en este caso rectificar el camino y Dios va a aceptar esa teshuvá. Pero en cuanto a lo que es en este caso el corromper el comportamiento humano y lo que es en este caso hacer algo malo en contra de tu compañero es mucho más difícil el regresar a Dios y el rectificar el camino con respecto a esto, con respecto a cosas, con respecto al compañero, es mucho más difícil en este caso hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que retribuir a tu compañero, tienes que pedirle perdón, tienes que regresarle, tienes que retribuirle a tu compañero lo que le hiciste mal, el daño que le hiciste le tienes que retribuir a tu compañero, y no solamente eso, sino que también si es que alguna persona mal aprendió de ti, si fuiste un mal ejemplo para otros, entonces también tienes que rectificar eso también. Y esa es la razón por la cual Dios también destruyó a la generación del diluvio. ¿Por qué? Porque no solamente la generación del diluvio estaban pecando, no solamente que no solamente la generación del diluvio habían corrompido el comportamiento humano entre personas, sino que también ellos fueron un mal ejemplo para los animales y para las plantas, a tal grado de que los animales prácticamente eran prácticamente, o sea, los animales mal aprendieron del hombre. Y ellos también empezaron a tener perversión sexual. Y también los animales empezaron también empezaron a tener relaciones con animales de distinta especie. Y las plantas también empezaron a injertarse una con la otra. O sea, el humano también llegó a ser un mal ejemplo prácticamente en aquel entonces, en la generación del diluvio. Llegó también a ser un mal ejemplo para los demás también, para las demás especies de la tierra. Las demás especies de la tierra y recibieron el mal ejemplo del hombre. Es la razón por la cual esa actitud que se expandió prácticamente, esa actitud mala que se expandió prácticamente a todas las criaturas de la tierra, tenía que ser exterminada y tenía que ser prácticamente, o sea, toda esa actitud que se malaprendió prácticamente en aquellos entonces, antes del diluvio, esa actitud prácticamente tenía que ser cortada. Es la razón por la cual esa generación tuvo que ser cortada. ¿Por qué? Porque la generación del diluvio prácticamente estaba totalmente corrompida prácticamente. O sea, no podían haber aprendido de alguien el buen camino. O sea, y Noah en este caso, pues desgraciadamente, pues también él no enseñó el buen camino para los demás también. Es la razón por la cual la generación del diluvio tuvo que ser destruida. ¿Por qué? Porque no tuvieron con quién aprender el buen camino. Y esa actitud, en este caso esa mala actitud, prácticamente, o sea, estaba muy muy arraigada en ellos, que pues no podían hacer de otra forma. Ellos no conocían otro tipo de actitud. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que destruir esa generación del diluvio, cosa que no fue así con la generación de la Palagá, cosa que no fue así con la generación de la Torre de Babel. La generación de la Torre de Babel ciertamente se rebeló en contra de Dios, pero al final de cuentas Dios sabía en este caso, o sea, que al final de cuentas Dios sabía que al final de cuentas dentro de esa rebelión en contra de Dios iba a florecer el nacimiento del monoteísmo tal y como se daría con Abraham y con Isaac y con Jacob, con los patriarcas del pueblo de Israel.
ciertamente a partir en este caso de lo que sucedió con el Dora Palagá, ciertamente a partir en este caso de esa rebelión en contra de Dios, en este caso, se iba a florecer lo que es el monoteísmo universal a partir del ejemplo de los hijos de Israel, y a partir del ejemplo de los hijos de Israel iba también a enseñarse, al final de cuentas, el monoteísmo universal también a las demás naciones también. Y eso es lo que también tiene que hacerse en este tiempo, el tiempo de la redención. Y es lo que también el pueblo de Israel, de Pashtus, es lo que también el pueblo de Israel sencillamente tiene que hacer también con las naciones. Y es lo que también es también parte de la misión que el pueblo judío recibió también en el monte Sinaí también. Ser un Or Lagoim también. Ser también una luz para las naciones y transmitir el monoteísmo universal para las naciones. Y esta es precisamente la razón por la cual, tal y como, y en este caso regresamos al primer tema que mencionamos anteriormente, de que esa es la razón, todo esto que mencioné, esa es la razón por la cual el Ara Moriah, el monte del templo y el templo de Jerusalén son un lugar en el que no es solamente es un lugar para el culto judío del monoteísmo según la Torá, sino que también el monte Moriah es un lugar de culto universal, es un lugar en el cual todas las naciones pueden servir al único Dios y conectarse con la raíz primigenia la raíz primigenia de la humanidad, que de ahí surgió prácticamente, o sea, que de ahí surge en este caso, pueden conectarse con Dios. El monte Moriah es un lugar en el cual pueden interconectarse con el único Dios y pueden interconectarse con la raíz espiritual primigenia de la humanidad, ya que el monte Moriah, el monte del templo de Jerusalén, es el lugar en el cual fue creado Adán, es el lugar en el cual Noah hace el sacrificio, en este caso, hace el sacrificio de agradecimiento a Dios, y en el cual Dios le revela el convenio noágida. O sea, entonces el lugar en el cual las almas pueden, el lugar en el cual la humanidad puede interconectarse con Dios, ciertamente es el monte Moriah, en este caso, el monte del templo. Entonces, Besrat Hashem, que les deseo a todos ustedes que prontamente los veamos aquí en Israel, que prontamente los veamos a cada uno de ustedes aquí en Israel, y prontamente podamos todos los invito también en este caso, de hecho, o sea, tal y como mencionaba anteriormente, o sea, incluso nuestro tiempo en el monte del templo, en este caso, tuve el sejut en esta semana de subir al monte del templo en Jerusalén. Y la verdad les cuento, la verdad mi experiencia en este caso allá, el monte del templo en Jerusalén, en este caso allá, en el Mar Moriah, en este caso allá en lo que es el monte del templo de Jerusalén, se siente una energía que no se puede sentir en ningún lugar de la tierra, la verdad. Es una energía espiritual muy muy especial lo que se siente ahí en el monte del templo de Jerusalén. Y esta energía está conectada prácticamente con la energía de cada neshama, de cada alma dentro de la faz de la tierra, dentro de la humanidad. O sea, prácticamente la energía que se siente en el monte Moriah está conectada con cada energía de las almas de la humanidad. Está conectada con la energía de cada una de las almas de la humanidad, y cada una de las almas de la humanidad tiene una parte dentro de esa esencia espiritual, tal y como se puede respirar y se puede sentir dentro del monte del templo. Entonces, los invito a todos ustedes a subir al monte Moriah, a subir al Har Bet Hashem, al monte del templo de Dios, al monte de la casa de Dios, y ser parte del cumplimiento de la profecía de Ishayahu, Benaru Elav Kol Hagoyim, y vendrán ríos de gente de todas las naciones al monte del templo, y dirán, Lejuven Ale Har Hashem, vengamos y vayamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, porque de Sion vendrá Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. Nos invito en este caso a subir al monte del templo, venir para acá a Israel, llegar a Jerusalén, llegar a Jerusalén, al monte del templo, a interconectarse,
a subir al monte, los invito a subir al monte del templo en Jerusalén para que ustedes se interconecten con esa esencia divina que reside ahí y que está conectada con la esencia de cada una de las almas de la humanidad, y que esta esencia en este caso tiene el poder para tu healing, tiene el poder de elevarnos espiritualmente y de interconectarnos con nuestra propia esencia divina. Esta esencia del monte del templo tiene el poder en este caso de sanarnos y de reconectarnos con nuestra propia esencia divina, y de reconectarnos con nuestra propia Neshama en este caso, y que esta Neshama y que nuestra propia Neshama divina pueda manifestarse en todas sus expresiones buenas y positivas, y que cada una de nuestras almas pueda interconectarse una con la otra, y que todas nuestras almas en este caso podamos revelar la unicidad divina en este mundo. Eso es lo que le deseo a todos ustedes. Entonces vengan al monte Moriah, vengan todos ustedes al monte Moriah en este caso, o sea, vengan y suban al monte del templo en Jerusalén. Es un lugar en el cual, pues la verdad, no se van a arrepentir. Ustedes van en este caso, o sea, el subir al monte del templo es una experiencia que no van a encontrar en ningún lugar de la tierra. Y es un lugar que prácticamente les va a hacer healing. Es un lugar de healing. Es un lugar de sanación espiritual. Es un lugar en el cual prácticamente te va a reconectar todos los chakras, te va a reconectar todas las sefirot, todas las emanaciones divinas te van a reconectar, es un lugar en el cual pues prácticamente todas las cosas negativas te las va a remover, y todos sus chakras y todas sus emanaciones divinas van a reconectarse nuevamente con Dios, con tu esencia divina. Lejaim, lejaim. Les deseo todo lo mejor, y pues que todos tengamos Shabbat Tov Mevorach, que todos tengamos una buena semana, y pues y podamos reconectarnos con Dios a través de este monoteísmo universal que mencioné hasta ahorita, que podamos reconectarnos con Dios en este caso a través de los códigos revelados por los primeros padres de la humanidad, y que podamos reconectarnos con Dios a través de la energía del monte del templo en Jerusalén. Les deseo todo lo mejor. Shabbat Tov, Kol Tuv.